Pon atención porque estas son 5 teorías que todo internacionalista debería de saber. Número 1. Empezamos con la teoría de la paz democrática. Para entender la teoría de la paz democrática debemos de entender que se basa en la premisa de una zona de paz. Una zona de paz el cual es un compromiso permanente con la solución pacífica de controversias con el propósito de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en la región. La idea de la zona de paz está íntimamente relacionada con el ámbito académico de las RI, a lo que se le conoce como la teoría de la paz democrática. Básicamente esto quiere decir que a la democracia se le conoce como una zona de paz, porque esto justifica el hecho de que no se tiene que usar la fuerza para resolver controversias. Pero ahora bien, el postulado central de este enfoque es que las democracias no recurran a la guerra en sus relaciones mutuas. Evidentemente, para evitar la guerra es constituir una zona de paz. Ahora, uno de los programas de investigación más destacados es esto mismo, la teoría de la paz democrática, ya que para esta teoría la paz internacional y la democracia al interior de los estados están íntimamente relacionados. La paz internacional y la democracia siempre se va a relacionar con paz. Eso es algo que no se te debe de olvidar. Pero antes de continuar, ¿qué es un programa de investigación y por qué se les conoce así a esta teoría de la paz democrática? Bueno, lo más importante que debes de saber del programa de investigación es que significa una serie de planteamientos o teorías relacionadas entre sí, tiene un núcleo duro, diversas hipótesis auxiliares y un paradigma que implica una comunidad de científicos o estudiosos. Pero ahora bien, vámonos a los orígenes y antecedentes de la teoría de la paz democrática. Lo que debes de tener muy en cuenta es el filósofo Immanuel Kant. Desde él empieza todo, es el padre, por así decirlo, de esta teoría, mediante su libro La Paz Perpetua, que es un ensayo filosófico que se publicó en Madrid en 1919. Es un esbozo filosófico, que esto quiere decir que es un proyecto provisional de una obra artística que solamente contiene los elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos? Pues básicamente son 3, y los cuales son: el primero, establece que la constitución de los estados sea republicana; el segundo, que las repúblicas se constituyan en una especie de federación pacífica; y el tercero, que a nivel internacional opere el derecho cosmopolitano. Pero Kant no es el único autor. Si tenemos que hablar de un autor moderno, es Michael Doyle, que en 1983, que fue cuando se popularizó esta teoría de la paz democrática, fue muy acorde con los orígenes disciplinarios de la teoría kantiana, y el autor constituyó el legado del pensamiento liberal. Además, ahora tenemos variantes de la teoría de la paz democrática que son muy importantes. Son 5 y te explico cada uno de ellos brevemente. La monádica quiere decir que las democracias son simplemente pacíficas. Esto quiere decir que al tener un régimen democrático no hay tendencias belicosas en el país. La otra es la diádica, en donde básicamente las democracias no pelean entre sí. Pueden pelear, pero contra otros regímenes autoritarios. Las democracias entre sí no pelean. La institucional, bueno, como su nombre lo dice, esta quiere decir que las instituciones democráticas poseen ciertas particularidades que limitan la capacidad de los estadistas para hacer guerra. La normativa, que quiere decir prácticamente que en países donde no operen normas de carácter democrático, va a haber más posibilidades de conflicto en países donde sí operen normas democráticas. Y la constructivista, que prácticamente se refiere a que la paz democrática es socialmente construida en el ámbito internacional. Para finalizar, explicaremos algunas alternativas de algunos actores que debes de tomar en cuenta en la teoría de la paz democrática. Los primeros de ellos son Kant, Tocqueville y Paine, que nos explican que la teoría de la paz democrática se basa en factores económicos. Los siguientes son Adam Smith y John Stuart Mill, quienes ambos estaban de acuerdo en que el comercio era lo que estaba haciendo a la guerra obsoleta. El siguiente es Norman Angell, que compartía más o menos la misma opinión que Adam Smith y John Stuart, en el cual demuestra que la guerra es cada vez menos posible gracias al capitalismo y la interdependencia económica. Además, tenemos a Michael Musau, que sostiene que se benefician las personas del intercambio contractual en el mercado. El mercado es lo que hace la base de la paz democrática. Tenemos también a Eric Garske, que es muy partidario del capitalismo y que sostiene la paz capitalista. Básicamente que el capitalismo es la teoría de la paz democrática. Y por último, a Anna Gaze, Lothar Brook y Harald Müller, que han propuesto un enfoque interesante para identificar el lado oscuro de la paz democrática: la guerra democrática. Ahora bien, pasaremos a la teoría de la interdependencia, una de las teorías más usadas hoy en día de parte de Robert O. Keohane y Joseph Nye, quienes fueron los intérpretes, o más bien los creadores de esta teoría, y que tomó auge en la década de 1970. Hay un concepto importante en esta teoría que es la anarquía. La anarquía, lo que quiere decir que en el Estado o en el sistema internacional no existe gobierno, y pues básicamente lo que proviene o lo que hace interesante a la interdependencia es que la ausencia de un conflicto armado directo entre dos superpotencias y sus principales aliados dentro del mundo industrializado permite pues un desarrollo económico y tecnológico acelerado. Por ejemplo, entre 1945 y
en 1970, que es cuando surge o el auge de esta teoría, y como resultado de esto, de no haber conflicto, se redujeron los costos de transacción en las actividades económicas, movilidad humana, información e intercambio de ideas. Esto hizo que el mundo se volviera más globalizado. Además, en el mundo interdependiente, las ganancias absolutas derivadas de un intercambio con otro actor sí son lo que importa y predomina una lógica de suma positiva, mientras que en el mundo realista las ganancias relativas son lo que importa y predomina una lógica de suma cero. Siempre están en constante pelea la interdependencia y la teoría realista, pero bueno, ¿quién gana más? A decir verdad, en la interdependencia los efectos recíprocos, los costos y beneficios, pueden ser simétricos o asimétricos. En cuanto a la teoría realista, solo debe considerarse el poder militar como fuente de poder. Pero también hay dos conceptos muy interesantes en la teoría de la interdependencia, que son la sensibilidad y la vulnerabilidad. El primero básicamente se refiere a la capacidad de acción en el corto plazo de algún estado, y la vulnerabilidad es el grado de respuesta que tiene un actor en el mediano plazo. Corto, mediano. Corto, mediano. Básicamente es otro contraste de estas dos teorías, el realismo y la interdependencia compleja, que lo más importante que debemos de entender de aquí son sus supuestos. En el realismo los estados son unidades coherentes y son el actor dominante. El uso de la fuerza militar es un instrumento muy utilizable y existe jerarquía en asuntos de política internacional. Mientras que la interdependencia compleja es todo lo contrario. Además del Estado existen otros actores, el uso de la fuerza militar es un instrumento ineficaz y no existe una jerarquía en los asuntos de la política internacional. En cuanto a las premisas básicas, pues bueno, básicamente el realismo y la importancia de los regímenes internacionales pues son irrelevantes y dominados por potencias. En la predicción sobre funcionamientos del sistema, la lógica de ganancias, como le mencionamos, es la suma cero. En la interdependencia, la lógica de ganancias es la suma positiva y la importancia de regímenes internacionales son relevantes. Además tenemos que si tuviéramos un mundo caracterizado por la interdependencia compleja, existirían canales múltiples que conectan a las sociedades, un alto costo del uso de la fuerza militar y la ausencia de jerarquía en los temas de agenda internacional. No habría un orden, la verdad, pero tampoco es que importe mucho. La agenda múltiple y sería compleja. La agenda quiere decir todas las acciones que va a realizar el Estado conforme a sus decisiones. Nada más para que quede claro, en el mundo existe multiplicidad de instrumentos, agendas, estrategias, regímenes internacionales, temas, actores y canales, que a través de estos facilitan y promueven la cooperación internacional y las ganancias absolutas. Pero ¿para qué nos sirve la interdependencia? Básicamente podemos utilizar el ejemplo de Estados Unidos y México. Aquí la teoría de la interdependencia permite estudiar las relaciones entre países menos poderosos y también las de estos con las potencias globales. Un ejemplo es Estados Unidos y México, en el que la política exterior de México siempre ha sido, mediante su ubicación geográfica, básicamente contener la hegemonía estadounidense y maximizar su autonomía para gobernar al país sin intervenciones, mientras que la política exterior de Estados Unidos es el mantenimiento de la estabilidad y seguridad en su frontera sur y garantizar la estabilidad y paz social al interior del país y la seguridad. Básicamente, mediante estas dos políticas exteriores, los países han tenido muchas relaciones y asuntos bilaterales para minimizar precisamente las fricciones y privilegiar la cooperación para la solución de conflictos. Esto ha generado precisamente una relación especial entre México y Estados Unidos, donde el número de actores, como lo mencionamos anteriormente, se ha multiplicado. Todas las secretarías son un ejemplo de ello. El poder legislativo y judicial ha incrementado sus contactos en Estados Unidos y en México, y los actores no estatales y no gubernamentales como empresas y todo esto también aumentan su participación. Como ven, todo se multiplica y se multiplica mediante relaciones interestatales como la de México y Estados Unidos, transgubernamentales como la de las secretarías y transnacionales como las empresas internacionales. Hay que tener en cuenta que México y Estados Unidos tienen ya más de 71 tratados bilaterales vigentes. Ahora bien, dicho esto, pasamos con la teoría de la transición del poder. ¿Quién su precursor principal? Su autor fue A.F.K. Organsky en 1958 en el texto World Politics, que se publicó en el mismo año. Organsky publicó en él la teoría, en el cual se mencionaba que los herederos intelectuales se autodenominaban como racionalistas. ¿Quiénes eran estos racionalistas? Pues básicamente se trataba de Jacek Kugler, Douglas Lemke, Ronald L. Tamen, Alan Stamm y Kim Woo-sang, en el cual el objeto de estudio de este texto era la transición del poder en el sistema internacional. El texto básicamente menciona que ellos buscan combinar características históricas con datos empíricos para definir patrones en el intercambio del poder internacional. Además, es entendido en esta teoría que si un Estado logra combinar el crecimiento económico con la eficiencia política, se alcanzará un crecimiento moderado y constante, y si no se tiene un sistema político eficiente, no se alcanzará el crecimiento, evidentemente. Los racionalistas
internacionalistas consideran esto, que cuando una potencia dominante es superada económicamente por una potencia con mayor población, el crecimiento económico será uno de los determinantes de la jerarquía del sistema. Obviamente una potencia que está en el poder, pero otra se está desarrollando con población y con economía, lo va a superar y va a ser la transición esta del poder que sostiene la teoría de la transición del poder, la teoría del mismo nombre, que tiene evidentemente tres dimensiones: tamaño de la economía, tamaño de la población y la capacidad política. Evidentemente estos tres son conceptos clave que deben de tener en cuenta los estados para poder posicionarse en una buena posición en el poder, ya que los países más poderosos serán aquellos que tengan estabilidad en sus instituciones internas, crecimiento económico y una población relativamente grande, para que en un momento dado puedan responder de manera contundente y con rapidez las amenazas del sistema internacional. Ya sabemos que el status quo puede cambiar de una u otra manera en un segundo a otro. Asimismo, esta teoría sostiene una jerarquía global: poderes menores, poderes medianos, poderes grandes y poder dominante. Ya te imaginarás quiénes son los pobres y quiénes son los grandes. Hay tres conceptos clave en esta teoría: evidentemente el poder, la jerarquía y el status quo. El poder obviamente se refiere a la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. La jerarquía es la organización de personas en una escala, y el status quo es el momento determinado de algo en un cierto momento. Hay dos variables que maneja el autor además en esta teoría, y es la distribución del poder, que permite identificar jerarquías regionales, y el grado de satisfacción en el orden internacional, que es fundamental para comprender su estabilidad. Pasando otra vez a la pirámide, que creo que es muy importante saber, los poderes menores se caracterizan por ser los países pobres, evidentemente. Los poderes medianos tienen problemas para consolidar su crecimiento, pero si se juntan, obviamente tienen el poder de quitar a los grandes de su poder y ahora ellos ser los grandes. Los grandes tienen que hacer aliados con el poder dominante por dos razones: su cercanía con el poder dominante, y son países que difícilmente cumplirán con el tamaño de la población porque precisamente son muy pocos, y el poder dominante pues se encarga de organizar o definir el status quo. Esta jerarquía se distribuye en materiales, capacidad política, económica y militar, esencialmente en los grupos de poder, y cuando esto es inestable quiere decir que hay posibilidades de guerra. Hay que tener en cuenta que en esta teoría los países que se encuentran satisfechos con el status quo de las cosas realizarán cooperaciones de largo plazo, y los que se encuentran insatisfechos en el estado de las cosas actual a nivel internacional realizarán alianzas de corto plazo. Pero ¿qué pasa si la relación se da entre un país satisfecho con un país insatisfecho en una relación bilateral? Evidentemente va a tender a ser conflictiva. Ahora, las alianzas estables generalmente tienen una coincidencia de intereses sólidos, mientras que las alianzas de corto plazo solo están basadas en amenazas externas. Como ya hemos visto, es importantísimo en esta teoría el estado de satisfacción. Esto es lo clave de la teoría de la transición del poder, además de otros conceptos que ya hemos mencionado. La satisfacción con el sistema es indispensable para esta teoría, ya que si un estado no está satisfecho, retará al status quo. No se va a querer quedar callado si está insatisfecho. Las naciones más satisfechas son generalmente las grandes potencias y generalmente las que tienen mayor población y crecimiento. Las naciones que estén insatisfechas tendrán la causa de dicha insatisfacción en diversos factores, como históricos, ideológicos, religiosos o territoriales. Además, estas mismas naciones insatisfechas considerarán que el sistema es injusto y desearían que éste se modificara en favor de sus intereses. Ok, bueno, pasamos con la teoría siguiente, más controversial seguramente: feminismo y género. Ojo que estamos hablando de feminismo y género en las relaciones internacionales, no en otra cosa. Primero que nada tenemos que definir qué son feministas. Feministas son aquellos que creen que las mujeres no deben de verse en desventaja por su sexo y que las mujeres deben ser reconocidas al igual que los hombres y tener la libertad de vivir como ellos. Igualdad. Igualdad es la palabra clave del feminismo. Esta teoría tiene como fin de la comprensión de la naturaleza de la desigualdad y se centra en las políticas de género, las relaciones de poder y la sexualidad. Esta teoría principalmente busca explicar las causas del por qué las mujeres están en una condición subordinada. Surge a mediados de los 80 con dos principales preceptos, que son el feminismo positivista, en el cual las mujeres denuncian la poca subordinación de las mujeres en RI, y el feminismo postpositivista, que se enfoca en la discursiva de género. Pero bueno, los feministas principalmente tienen varias perspectivas. Estas perspectivas se definen en feminismo empirista, feminismo radical, feminismo socialista y feminismo liberal. El primero, haciendo honor a su nombre, infiere que si respetamos las normas metodológicas estrictamente, podemos trascender en el sexismo. El feminismo radical sostiene que la raíz de la desigualdad social se debe de buscar en la raíz de la dominación de este problema,
misma, y el feminismo socialista argumenta que la liberación solo puede ser lograda a través de poner fin a las fuentes tanto económicas como culturales de la opresión de las mujeres. Además, no nos olvidemos del feminismo liberal, el cual es una forma concentrada y centrada en la capacidad de las mujeres para mantener su igualdad a través de sus propias acciones y decisiones. Ahora bien, el género, que es un término bastante confuso, bueno, ahora en día el género es una herramienta útil para entender el estudio de la política internacional precisamente, y se utiliza como equivalente a mujer, o por otro lado su concepto general, que se entiende como la forma biológica de identificar el sexo de las personas, hombre, mujer. Aquí hay una definición que nos regalan Ansi Sonrunjan y Spike Peterson, que definen al género como los comportamientos socialmente aprendidos, las actividades repetidas y las expectativas idealizadas que se asocian y permiten distinguir entre los papeles de género, más bien como las acciones, ¿no? Todo el proceso que te hace persona o individuo. Y dentro del género existen dos preceptos, que son el masculino y el femenino. Según esta teoría, el masculino se refiere al poder, la racionalidad, la fuerza, el valor y la independencia, mientras que el femenino se refiere a lo emocional, lo débil, un papel dependiente y protector de su ámbito de acción, el hogar. Wow, tranquilo, es lo que dice en la teoría. Yo no lo estoy diciendo nada, solamente estoy aportando conocimiento de esta teoría de la CRI. En general, la sociedad es la que pone estas condiciones y es la que principalmente le da esta definición a estos dos conceptos y todo lo relacionado con el feminismo que hemos visto. Hay tres premisas básicas de esta teoría, las cuales son que la mayoría rechaza la separación positivista entre hechos y valores, que la política internacional se basa en relaciones de poder altamente influidas por el género y que lo personal es internacional y lo internacional es personal. Hay que tener en cuenta uno de los feminismos más importantes, que es el feminismo liberal, el cual se enfoca de manera especial en la desigualdad entre hombres y mujeres en aspectos como trabajo, violencia, política, salud, pobreza y educación. Pero el feminismo liberal no es el único, hay otras cuatro, las cuales son feminismo crítico, el cual se basa en lo económico, lo material y las ideas importantes, los efectos de cambio. El feminismo constructivista, el cual cuestiona la forma en que se construye lo masculino y lo femenino. El feminismo postestructuralista, el cual cuestiona la forma en la que se le da sentido al mundo en las relaciones internacionales, y el feminismo postcolonial, que es prácticamente lo mismo, pero en una característica o en un contexto geográfico que haya sido colonizado. Y ojo con la opinión de Adam Jones, que en 1996 argumentó que el feminismo solo se concentra en los problemas de las mujeres y deja de un lado al hombre, el cual experimenta también consecuencias de ser considerado una categoría homogénea. Pero para Sterling Folker, la consecuencia de la idea de la masculinidad consiste en una idea inamovible. También esta teoría hace ver de una manera difícil considerar al hombre fuera de los patrones generados por esta como una situación de guerra, donde la violación es utilizada como táctica desmoralizadora y donde suele considerarse a las mujeres como las únicas víctimas. Otra vez, yo solo estoy leyendo una teoría. Género, identidades sexuales, teoría, care y las relaciones internacionales. Todos estos son conceptos que se relacionan entre sí, pero básicamente se puede resumir en que estos estudios son de género en la CRI, obviamente, y se han integrado diversas identidades sexuales a través del tiempo, como lo son las LGBTTTBI, que han hecho contribuciones no solo a la disciplina, sino a las ciencias sociales. En esto se basa la teoría CARE, que parte de la idea que las identidades sexuales son construcciones sociales. Y ahora sí, madre mía, después de esta controversia vamos a pasar a la teoría marxista, que es la última, pero no menos importante. ¿Qué es? ¿Qué es la teoría marxista? Pues bueno, es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, que consisten en modificar el orden social y criticar el capitalismo, que tuvieron una gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. Pero bueno, antes que nada, ¿quién era Karl Marx? Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo que desarrolló una serie de ideas, los cuales critican el sistema capitalista por reforzar la lucha de clases y fomentar el poder económico de la burguesía. Él nació en Trier, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Él fue un intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Para él, la felicidad se reflejaría en un mundo utópico, una idea inalcanzable, como ya sabéis,
ya que su deseo es el fin de la lucha de las clases y bueno, en este mundo eso parece que nunca va a pasar. Había dos clases sociales según la teoría de Marx, que son el proletariado y la burguesía, bueno, principalmente porque también había otras clases que ya mencionaré a continuación, en el que el proletariado eran individuos que venden su fuerza de trabajo y que no poseen los medios de producción, básicamente los pobres, ¿para qué decirlo? De alguna otra manera. Los burgueses, pues obviamente poseen los medios de producción y compran al proletariado y lo explotan. Otras clases que debemos tener en cuenta son los lumpen proletariados, los terratenientes, los granjeros y agricultores, y además existía una pequeña burguesía que compraba también al proletariado, pero ellos no los explotaban tampoco. La teoría marxista, como características, la palabra clave es la lucha de las clases sociales, y tiene tres características principales, el cual se basa en un socialismo científico, en el cual es un término definido por Friedrich Engels, para diferenciar el concepto creado por él y Marx de las demás definiciones denominadas socialismo utópico. Socialismo científico, Friedrich Engels. Socialismo utópico, Karl Marx. Propone sustituir también la propiedad privada por la propiedad pública. Además formula, como ya lo saben, el concepto de lucha de clases. La teoría marxista además propone un sistema socialista en el cual haya objetivos de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. La teoría del marxismo surge en el propio manifiesto del Partido Comunista en 1848 y viene y se desarrolla prácticamente en plena revolución industrial, la misma que habría de iniciar una era de progreso material para la civilización. Obviamente se fundó en uno de los capítulos más negros de la historia, en donde había muchas injusticias y por eso se luchaba por una nueva clase social en el que evidentemente no debería de haber clases sociales y el proletariado debería de recibir lo que se merecía. El objetivo final de esta teoría marxista consistía en modificar el orden social burgués, evidentemente que no haya lucha de clases sociales, y basándose fundamentalmente al conocimiento científico de las tendencias de la historia y leyes del cambio social. Otro aspecto a tener en cuenta es que el marxismo estaba en contra de las religiones, así es. Pero para que quede un poco más claro, te dejo aquí un mapa conceptual del pensamiento marxista, el cual dice algunos aspectos que ya mencionamos, lo puedes ver en pantalla. Su fundador es Karl Marx, él creía que los hombres eran productores, para sobrevivir se necesitaba trabajar en y con la naturaleza, esto para impulsar su creatividad y para así producir lo que necesitaban para sobrevivir, lo cual hace que la teoría busca transformar la naturaleza utilizando medios de producción y la relación del hombre y su producción. Y como ya lo mencionamos, la teoría busca que no haya lucha de clases sociales, y en cuanto a la CRI, pues obviamente menciona que los grupos humanos son grupos territorialmente organizados y con el poder de decisión autónoma. Tales grupos son fundamentalmente los estados. Además, y ya para finalizar, el marxismo ha reunido tres grandes corrientes intelectuales, que gracias a estas tres corrientes fue como se fundó la teoría marxista, que son la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. Cada una de ellas aportó sus propias modificaciones e interpretaciones, conformando una nueva teoría. Y esto es básicamente lo que deben de saber todos los internacionalistas. Son teorías muy importantes para conocer los hechos. Esperamos que te haya gustado, y si es tu primera vez aquí en el canal, pues aprovechando, suscríbete. Y tenemos más contenido para ti, como puedes ver en pantalla, picándole al botón de en medio te suscribes, o puedes ver dos videos recomendados que están apareciendo en pantalla, aprovechando. Pero bueno, gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que tenemos nuevas sorpresas, pero bueno, gracias. Y del music se va.